Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era joven, en aquellos años, calle Larios, la principal arteria de la ciudad, era más que una calle, el salón donde los malagueños nos veíamos por la tarde. Ya a la caída del sol, pues tú veías subir desde la Alameda hacia la Plaza de la Constitución, por la acera derecha, una columna de ciudadanos hablando, tertuliando, fumando, preguntándose por la salud, preguntándose mutuamente por la familia. Esa columna avanzaba, daba la vuelta de la Plaza de la Constitución, volvía por la acera contraria de calle Hilario e iba otra vez hacia la Alameda. Y así estábamos toda la tarde, haciendo tertulia, hablando, paseando. La mitad de los matrimonios que hoy existen en Málaga, pues prácticamente se hicieron en calle Hilario, porque allí fue donde se conocía la juventud. Recuperar la imagen en movimiento, el archivo fílmico. Recuperar nuestra memoria, la memoria de nuestros mayores, lo que fuimos o lo que fueron en otra época nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Qué importa la calidad técnica? Lo importante es el contenido. En la primera mitad de los años 30, antes de la Guerra Civil, y al finalizar esta, al comienzo de la década de los 40, poco a poco fueron apareciendo en Málaga los primeros operadores aficionados al cinematógrafo, gracias a los cuales disponemos de documentos de contenido familiar y privado que nos permiten recrearnos en la vida cotidiana de la Málaga de la época, como las imágenes que estamos viendo. Los primeros guardias de tráfico en una Málaga sin coches. La calle Larios. El coche fúnebre por las calles malagueñas tirado por caballos. Imágenes del puerto. Vistas de una plaza de toros sin tarde de toros, pero sí de entrenamiento. Lo que estamos viendo es como si por arte de magia algunas fotos de la época cobraran vida, como estas del automóvil y la merienda en el campo. La yegua y su potrillo. Las niñas y el juego de la comba. El triciclo con la niña que saluda a la cámara y esta imagen encantadora de la abuela sobre el borriquillo. Para resolver el problema de la vivienda en Málaga se mantienen con ritmo creciente las tareas de la construcción que abarcan los más diversos aspectos, desde el silo del puerto con modernos sistemas de aspiradores hasta las casas particulares con auténtico rango y categoría. En la carretera de Valencia y entre ella y el mar se ha construido un grupo de viviendas que alberga 288 familias y que tanto en su disposición como en su línea arquitectónica se halla muy de acuerdo con las características generales de la ciudad. El moderno barrio José Luis de Arrese posee edificio para 520 familias y cuenta con el correspondiente grupo escolar. Este es el nuevo edificio en construcción destinado a los sindicatos. El sanatorio del seguro de enfermedad del Instituto Nacional de Previsión constará de 9 pisos y también se hallará dotado de todos los servicios que requiere una institución de esta índole. La iglesia de San Patricio pertenece al grupo de edificaciones Generalísimo Franco y detrás del templo se alzará un grupo escolar capaz para 440 niñas divididas en 11 grados. En las casas vivirán 1.500 familias y la obra sindical del hogar colabora con la organización antedicha en estas construcciones, eficaz expresión de una de las más importantes tareas de nuestro Estado. Llegar. Sí, los niños y los mayores tienen sed, porque en el poblado el agua es casi un artículo de lujo. Y
por eso, con fríos o con calores, por buenos o por malos caminos, el infeliz platero, al igual que sus simpáticos compañeros, ha de cumplir en todo tiempo con su ejemplar obra misericordiosa. Escenas casi bíblicas en las que el humilde cantarillo de barro cobra la capital importancia que a su función corresponde. Pacientes esperas de las lavanderas y de las amas de casa para conseguir unos litros, llamados a ser penosamente acarreados y aprovechados después hasta lo inverosímil. Y el público se disgrega ocupando toda esta amplia avenida de la Rosaleda, pasando por debajo de este pórtico en cuyo frontis ondea la bandera española. Ahora nos vamos a ver los nuevos barrios construidos en los alrededores de Málaga. La barriada de Santa Julia, la de Gobernada, la Tirada Girona, Carranque, todas ellas con iglesias muy modernas, como es cierto, y contemplamos las 4 altas columnas y desde aquí la típica farola. En la acera de la Marina existen varios cafés y en ellos se reúnen para tomar el sol todos los turistas extranjeros. Pues bien dijo la princesa de Mónaco, Málaga es el invernadero de Europa. El pasaje de Casa Curro, y estamos ahora en la calle Molino Lario para ir hacia la plaza de la catedral. Cuando de pronto nos sale al paso un personaje pintoresco, María, orador cabecero y un poco perturbado, con frases y gestos muy especiales como vamos a ver. Y digo yo, el Palacio del Obispo, de estilo barroco, fue construido en 1772 y en la fachada hay una hornacina con la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. Desde allí era el obispo que lo edificó José Francisco Lasso. Torremolinos y Marbella, el turismo internacional se da cita atraído por el despejado y luminoso cielo y su clima excepcional, un autoestopista poco afortunado. Junto al mar de Marbella ha sido montada una de las instalaciones mejores del camping español, que permite a la nómada población de bañistas gozar de una vida sana al aire libre. También puede practicar sus deportes favoritos, incluso la equitación, sin necesidad de apartarse de la privilegiada franja costera. A lo largo de los 149 kilómetros de costa malagueña, se multiplican los parajes propicios a la práctica de los juegos acuáticos. Torremolinos se ha convertido en el paraíso de toda esa afluencia de forasteros.
El ritmo de la edificación crece sin cesar. Los efectos del sol parecen acusarse sobre la propia fotografía. Un público cosmopolita afluye ininterrumpidamente y por calles y paseos deambulan gentes de todas las latitudes y trazas. Es moda andar por parejas y los perros, fieles imitadores del hombre, siguen la regla. Los devotos de la Costa Azul, Saint-Tropez, Ischia y Capri, atraídos por el esplendor de la Costa del Sol, queman ahora sus antiguos ídolos y se consideran felices con el primer hueco libre que encuentran en estos parajes españoles. En menos de 5 años, la perspectiva de esta zona se ha transformado totalmente con la multiplicación de construcciones en torno a los poblados pesqueros, que ahora se ocultan tras la mole de los grandes hoteles y los bloques residenciales de último modelo. La red de albergues, parques deportivos y residencias estivales, creadas para atender al descanso de los trabajadores españoles, cuenta con una nueva que añadir a las que tiene repartidas por todo el ámbito nacional: la ciudad residencial de educación y descanso de Marbella, donde considerable número de productores y sus familias pueden disfrutar, con la presentación del correspondiente volante, sus jornadas de vacaciones. Está integrada por hotelitos unifamiliares de 4 tipos distintos, clasificados según su capacidad, y sin olvidar las necesidades de la gente menuda. Dentro del pequeño poblado, los más espaciosos forman bloques de A4 y de A2, y pertenecen a la clase A y B, con todos sus servicios. La iglesia, de moderna factura, forma parte integrante del poblado. Los residentes pueden llegar directamente al mar sin necesidad de ponerse el traje de calle. A la hora del baño, la playa está siempre concurrida. La población infantil se remoja, juega a sus anchas y no escatima una llantina cuando las cosas no van a su gusto. La colonia veraneante dispone también de piscina de agua dulce y parque infantil de recreo. El comedor cuenta con 210 mesas y los elementos necesarios para atender a las necesidades de más de 1.500 comensales. Desde este lugar, la vista abarca uno de los más bellos panoramas de Marbella. Noticia curiosa: la Catedral de Málaga está sin concluir. Falta por rematar una torre. El dinero que había para ello se entregó en el siglo XVIII a las antiguas colonias inglesas de Norteamérica, hoy Estados Unidos, que luchaban por su independencia. Solicitados los socorros económicos al cabildo catedralicio, este los dio a costa de dejar inacabado el templo. En la foto trucada vemos cómo sería la catedral si se hubiera concluido. Marbella, la hermosa ciudad andaluza, es otra de las realidades de nuestra Costa del Sol. Su crecimiento es incesante. Buena prueba de ello es que ya cuenta con 50.000 habitantes, además de una nutrida población turística. Pero Marbella mantiene su tipismo en la belleza de estas blancas callejuelas andaluzas. Últimamente ha recibido un premio muy grato, el de embellecimiento, que le ha sido concedido por la Diputación Provincial por el esmero de los vecinos en el adorno y conservación de las calles de la ciudad. Un busto de Franco donado por finlandeses amigos de España. Marbella goza en todo tiempo de un clima envidiable y en sus jardines alternan la flora europea con otras especies típicamente tropicales. En Málaga, el Real Club Mediterráneo, que es el club náutico más antiguo de España, ha estrenado recientemente nuevo edificio social. Está este situado en la plazuela de la Farola, a caballo entre el puerto y las playas de la Malagueta. El local tiene 3 plantas y en sus obras
se han invertido 20 millones de pesetas obtenidos por las aportaciones de los socios del Ministerio de Información y Turismo, Delegación de Deportes y corporaciones locales. El nuevo local cuenta además con una gran piscina olímpica, campos de tenis y un embarcadero para los socios. En la provincia de Málaga y próximo a la Costa del Sol se encuentra Almarchar, un pueblo blanco de 3.000 habitantes, corazón de la comarca de la Axarquía. Almarchar tiene una importancia muy particular. Es la capital mundial de la pasa moscatel, esa conserva antiquísima cuya elaboración, al decir de los expertos, se remonta casi a la prehistoria. Cuando llega el tiempo de la vendimia, los almarcheños se abren en abanico por las casi 3.000 hectáreas que dedican al cultivo de la uva para proceder a su recogida. Se trata de una faena delicada que debe hacerse con esmero para evitar que los racimos sufran. Luego, colocados en unas banastas que en Almarchar llaman colmos, hay que transportarlas hasta los toldos o paseros, donde serán extendidas al sol. La cosecha media anual suele ser del orden de los 7 millones de kilos de uvas, lo que representa más de 2 millones de kilos de pasas. Puesto el fruto en los paseros, comienza una labor conservera de auténtica artesanía, ya que los racimos deben ser volteados conforme se van secando, con el fin de que el sol los dore por igual. En esto, el ambiente influye de manera notoria. Precisamente por eso la sequedad del clima de Almarchar no tiene igual para esta casi manufactura. Luego las pasas son trasladadas a otros lagares, donde hay que proceder primero a su selección y posteriormente a su envase. En esta faena interviene todo el pueblo, ya que exige una gran paciencia el irlas escogiendo casi una por una para limpiarlas de tallos superfluos. Ya están las pasas moscatel listas y dispuestas para ser exportadas. 3.000 cajas salen cada año del pueblecito de Almarchar para llevar a todos los rincones del mundo el dulce mosto condensado de las uvas de Málaga. Atraído por los programas de su Semana Santa, en Málaga se concentra el turismo internacional. El sol que ha dado nombre a la famosa costa, aunque solo a ratos, cumple con su obligación. Este año no se ha mostrado demasiado fiel a la hora de los cultos externos conmemorativos de la pasión y muerte de Cristo. Pero Málaga, que ha puesto siempre tanto celo en sus desfiles procesionales, vuelve a ver por sus calles el paso de hermandades y cofradías que escoltan a Cristos y vírgenes bajo un cielo plomizo y amenazante. Varios ministros y otras personalidades nacionales y extranjeras asisten a las procesiones. Magnificencia y fervor son las características de esta Semana Santa malagueña, cuyas cofradías ostentan títulos y dedicaciones insignes. La Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad va acompañada por la Legión Española. Las dolorosas muestran su desconsuelo entre varales de plata y luminarias de cera virgen. Los pies descalzos sobre el pavimento mojado testimonian la piedad de los penitentes. La Marina de Guerra es hermano mayor honorario y acompaña el paso de Cristo yacente.
Todos los tronos, por pesados que sean, son llevados a hombros de portadores en Málaga que siguen con fidelidad y esplendor el culto católico de la Semana Santa. Nacional interés en toda España. En el match, el púgil español pone en juego su reciente título de campeón del mundo de los pesos pluma. Blanco y negro, el Puma de Baracoa, José Legrand. Toda España está pendiente de este cubano nacionalizado español. El país es un ring que se rebela contra una injusticia federativa que le deja sin título. El gran año de Legrand y de Maciel, que gana el Festival de Eurovisión en el Albert Hall de Londres, con una canción del dúo dinámico, Devuélvanos el Peñón o repetimos la canción. La La La, un éxito mundial, y eso que llegó por la puerta falsa, sustituyendo a Joan Manuel Serrat, que no le dejaron cantar en catalán, preludio de la nueva canción. Maciel gana Eurovisión 4 años después de que España ganara la Eurocopa con la cabeza de Marcelino, gol y vino. ¿Quién dijo de Maastricht? Al llegar al 15 asalto, Fameson había caído 5 veces, Legrand ninguna. Por eso nadie se explica, ni siquiera la casi totalidad de la prensa británica, la parcial decisión del árbitro, un tal Mr. Smith, nacido en Escocia, que da a Fameson la victoria. Santa Lucía le conserve la vista. Yo, como llevaba ya 3 meses en México, que era otra galaxia en aquellos momentos, yo pensaba que venía a hacerme una excursión, que me paseaba por Londres, que me compraba 4 pingos en Carnaby Street y que volvía a buscarme las habichuelas en México, porque aquí yo no tenía nada que hacer, era muy moderna, era muy de izquierda, y para la gente de aquellos días estaba muy chiflada. Señoras y señores, en estos momentos acaba España de vencer en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. España, Maciel, el La La La, el dúo dinámico Rafael y Barbia, vencedores en el Gran Premio de la Canción de Eurovisión. No me di cuenta de que se iba a usar el triunfo porque nunca pensé que pudiera ganar. Al ver los ensayos, mi padre, me acuerdo que casi llorando en el taxi, cuando me dejan la entrada de artistas, él no podía estar, porque no es como ahora, que hay sala donde te dan champán, vodka, de todo. No, así estaba yo tirada sola en un pasillo, oyendo como el dúo dinámico decía que yo no tenía que haber ido, porque yo era una cantante muy intensa y que cantaba bien cosas dramáticas, que esa canción pop no le iba a sacar adelante, y luego pasó todo lo contrario. O sea que realmente muchos ánimos no me daban, excepto toda la gente de la BBC, capitaneada por la orquesta de músicos clásicos de la BBC en el Royal Albert Hall, que al acabar el ensayo se pusieron de pie y me aplaudieron todos. Y había la costumbre de hacer unas quinielas en las que los... Inaugurado en varias plazas, Marbella, que yo tenía una, inauguró otra en Puerto Banús, se inauguró la plaza de toros de Benalmádena, se inauguró la plaza de toros de Estepona y se puso una portátil gigante en Vélez, Málaga, y se dieron numerosísimas corridas de toros, más de 100 por temporada. En contra de lo que pueda parecer, esto no benefició en nada a las fiestas de los toros, porque los empresarios cometieron muchos abusos bajo el pretexto de que, como los turistas no sabían, daba igual quién toreara, y ello motivó que se dieran carteles flojísimos que hicieron posible que los aficionados se ausentaran de las plazas y perdieran el hábito de ir a ellas. Tanto el público de la capital y la provincia como los extranjeros, que aquí son legión, han demostrado su complacencia por la entrada en servicio de esta nueva plaza. Málaga conoció la triste noticia del fallecimiento del cardenal Herrera Oria. El cardenal Herrera Oria era para Málaga una persona totalmente venerada. Yo lo recuerdo, evidentemente, desde la lejanía de aquellos 15 años que yo tenía en el año 68, todavía no cumplido. Y recuerdo, sin embargo, de él pues un poco esa idea de gran personaje, de persona de alguna manera admirada,
1969 mi padre escuchaba como todas las noches la radio. Entonces escuchó que había habido un consejo de ministros y entonces dijeron de dar libertad a todos los que estaban fuera de España y en la cárcel. Y entonces mi padre bajó porque estaba en la parte de arriba de la casa y le dijo a mi madre, dice, voy a salir. Y mi madre pues le dice, claro, hombre, vas a salir, después de 30 años, ahora vas a salir con lo que hemos pasado. Y dice mi padre, no, voy a salir porque puedo, porque Franco ha dado una amnistía que podemos salir los que estén ocultos, los que estén en la cárcel, los que estén fuera de España, pueden venir. El pobre lo pasó fatal, porque cogía unos resfriados muy grandes y solamente a cosas que mi madre iba a la farmacia y le compraba. Y con las muelas y los dientes, pues no veas. Él cogía y se ponía, y hasta que no se sacaba, él empezaba a movérselo, y se lo iba sacando. El día que salió, pues mi madre le tenía preparado todas sus cosas para si algún día salía. Y claro, le tenía sus zapatos, todo nuevo. Y lo pasó fatal, porque como llevaba 30 años que no se ponía zapatos, y solamente andaba en la casa y con alpargatas o zapatillas, pues claro, pues lo pasó fatal. El pueblo fue entero el que se vino a mi casa a preguntar y todos han mirado en uno, pero ¿y esto cómo ha sido? ¿Y cómo habéis tenido ese valor? Y Juliana, no sé, porque a mi madre la ponían en lo harto. ¿Cómo ha tenido esa fuerza y cómo ha podido ella tirar de esto? La Costa del Sol es como una gigantesca autopista de libre circulación sin limitación de velocidades. Se puede correr a 200 kilómetros por hora o ir en primera para contemplar el paisaje. Igual que en el mar. A nadie le prohíben navegar a vela a menos de 8 nudos. O por el contrario, alcanzar los 40 nudos con un fueraborda de 40 caballos. Bajo la carpa del sol en el circo de las vacaciones se pueden ejecutar todos los números. Y como en el circo, los jóvenes son los que los realizan, mientras los viejos artistas de la vida los contemplan con la desgana y laxitud de veteranos osos amaestrados. Más difícil todavía. En la Costa del Sol no hay límite de velocidad. La prisa no comete excesos, tampoco la tardanza. Málaga a paso de coche de caballos. 1 milla por hora, ¿qué más da? Si el sol tarda mucho más en recorrer el cielo de Marbella a Torremolinos. Vacación, descanso, pasatiempo, matatiempo, a 73 revoluciones por minuto. A 45, don Jaime de Mora y Aragón. A 33, matrimonios. Del escape libre al simple ralentí. No hay velocidad en la Costa del Sol, hay velocidades. Como en el flamenco hay soleares y rumbas, el ritmo es otra cosa, ¿verdad, Lola? El ritmo se puede también marcar con la maja preparando un gazpacho en el dornillo. Lola lo marca cumplidamente al compás de la brisa salobre y marinera, como si se tratase de un aire flamenco. El que inventé los burros taxis fui yo, estaba yo trabajando en un jardín y de ahí me vino ya eso, de ahí empecé yo a poner los burros taxis. Tenía uno solo, pero me ayudaron y ya puse hasta 14. Ya con 14 vivía mejorcito y va la cosa ya bien, ¿sabes? Ya luego han hecho unas películas que ha estado aquí también muchos artistas, Raquel Boesa. Entonces venían los extranjeros con las faldas cortas, muy cortas, ¿sabes? Y
Claro, yo la subía, ponía las piernas, le metía mano arriba, pero yo iba a mi trabajo, no iba en búsqueda de aprovecharme ni nada de eso. Yo le ponía la mano en el culo, en el cachete, arriba, y la subíamos arriba, pero íbamos trabajando sin... Los extranjeros sí venían a aprovecharse de uno, pero yo no venía, yo iba solamente a ganar mi dinero, ¿sabes? Porque era una época muy mala, que se ganaba poco, se le daba la huerta por todo el pueblo entero. Otro me preguntaba que qué era aquello que daba, que subía para arriba, bajaba, y yo le dije que es que el burro estaba enfermo. Yo le dije que estaba enfermo, pero no estaba enfermo, el burro tenía una salud grandísima, ¿sabes? Y entonces le preguntaba al marido, dice, ¿tú también tienes salud? Dice, yo quisiera tener la salud que tiene el burro, porque el burro es verdad que tiene una salud grande, ¿eh? El verdial es un cante de compás ternario y sus coplas son de 5 versos. Tiene muy poco que ver con el flamenco y su ascendencia claramente morisca se remonta al siglo XVII. Estas pandas llevan sin descansar más de 6 días, sin dormir, bebiendo únicamente. La sangre de las manos reventadas mancha el pandero y las ropas. Cuando bailan, lo hacen serios, ritualmente. En estos platillos participamos en muchos pueblos de Málaga y mayormente por la venta al túnel, Rincón de la Victoria, por toda la serranía, en pueblo y muchas fiestas. Casi en los veranos mayormente es cuando más se hacía. El año 70 participamos en el pueblo de Rincón de la Victoria por el mes de julio. Después de Navidad, el 28 de diciembre, íbamos a la venta al túnel y ya digo que estuvimos concursando donde quiera que había un concurso de verdiales, pero mayormente estos eran los más importantes. Y ganábamos primeros premios y estuvimos en Mija también otro día, otra noche también, y en el Villanueva La Concesión, y estuvimos en varios sitios y casi en todos teníamos la suerte de que nos daban los premios. Pero los verdiales se comercializan. La sociedad de consumo del siglo XX los devora. El concurso anual con premios del Ayuntamiento de Málaga que se celebra los días finales del año en la venta del túnel no agrada a los viejos verdialeros. Ellos se ven utilizados por la civilización del ocio como una excusa para ir a beber, a reír, a cantar y a divertirse. La pelea y el choque de las pandas con las varas cruzadas, tocando a compases distintos para hacer perder el ritmo al grupo rival, se difumina débilmente en la multicolor algarabía de este nuevo San Fermín sin toros en plena sierra malagueña. En aquel monte llamado de los Arales fueron descubiertos los diamantes de Carratraca en el año 1970. Vinieron bastantes periodistas que querían visitar la mina. La explotación de estos diamantes fue llevada a cabo por la Asturiana de Zinc, una empresa dedicada a la saca de mineral. Salieron diamantes de uso industrial y la mina estaba protegida por fuerzas de seguridad del Estado. No dejaban de entrar a casi nadie a la mina, estaba todo en secreto y estuvieron bastante tiempo y fue una cosa que le vino a Carratraca muy bien. Carratraca, que fue el Montecarlo malagueño hace 100 años, piensa que acaso vuelva su buena suerte y algunos sueñan con encontrar las piedras ya montadas. En Málaga parece resurgir algo parecido a la fiebre del oro. La gente en Carratraca creyó, al descubrirse aquí diamantes, que se iba a cambiar de vida, pero claro, siempre le vino una cosa bien porque había mucha mano de obra en la mina y estaban empleados camiones, que estaban empleados la gente del pueblo y había más vida, venían más gente, muchos periodistas y claro, todo eso había un movimiento que al final y al cabo un pueblo con 1000 habitantes le beneficiaba muchísimo. La pena fue que lo cortaron. También, a la vez, el balneario de Carratraca tomó bastante auge porque tenemos aquí un balneario de aguas medicinales y una gruta que tiene pintura rupestre y vamos, que Carratraca tuvo buena aparición con todas estas cosas y que le costó bastante trabajo perder lo que había ya descubierto. 6.450 kilómetros bajo las aguas del Atlántico, el cable submarino
aquella época, en la Costa del Sol, el golf era todavía un elemento bastante desconocido. Se puede decir que aunque el golf ya tenía instalaciones hacia los años 30 en el Parador de Málaga, el golf no se había desarrollado como se desarrolló más tarde hacia los años 70. Pero yo creo que esto vino todo muy paulatinamente, debido principalmente a la iniciativa privada que hizo grandes instalaciones, no solo en Guadalmina, sino aquí en Sotogrande, donde fue el primer campo de tipo americano que hizo Trent Jones en los años 64. Luego después hizo Las Brisas, luego hizo Los Naranjos, luego creció Aroa, estaban ya otros campos en la costa como Los Monteros. Todo eso fue el embrión de ese enorme boom que ha representado el golf, no solo como deporte, sino como turismo en toda la zona de la Costa del Sol y en Andalucía. En aquella época se podía decir que el número de españoles que jugaba al golf era bastante pequeño. No había gran afición, puesto que no había muchas instalaciones, y el número importante, en cambio, era todos los jugadores que venían de fuera de nuestras fronteras, pues a pasar sus vacaciones en España y concretamente pues aficionados a nuestro deporte. Eso fue lo que creó el boom del golf en Andalucía, el turismo de golf. A través de ese turismo se crearon muchísimos campos nuevos y numerosísimas urbanizaciones que crearon riqueza y que crearon al mismo tiempo pues puestos de trabajo, nuevas iniciativas turísticas y deportivas, y que de alguna manera fueron un reclamo importante para el turismo en España y para todo lo que representaba ingresos por turismo. En Torremolinos y en el espléndido marco de su Palacio de Congresos ha tenido lugar el cuarto Festival Internacional de la Canción de Málaga. Entre las 10 canciones finalistas pertenecientes a España, Italia, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Argentina, Yugoslavia y las Islas Bermudas, el jurado eligió a la canción triunfadora, que resultó ser la titulada If You Hold My Hand, Si Estrechas Mi Mano, de los Estados Unidos. En segundo lugar se clasificó la titulada Javier y Paloma, de la República Argentina, y en el tercero la española Tu Caminar. Ofrecemos a ustedes un fragmento de la melodía ganadora, que fue interpretada por la cantante Donna Hightower. Julio Iglesias se ha casado. La boda tuvo lugar en un famoso complejo turístico de Illescas. Peña de Benalmádena se ha inaugurado un parque de atracciones que viene a añadir un aliciente más a los que ya posee esta zona turística de la Costa del Sol. Ha sido bautizado con el nombre de Tívoli, calificativo que goza de solera en esta especialidad. En el nuevo Tívoli andaluz se combinan las atracciones clásicas con otras de carácter más localista, sin que se haya olvidado el exótico Oriente ni ciertas evocaciones del mítico Far West. Era la época de los grandes conciertos. A la Costa del Sol venían, y por estos años también empezó el parque de atracciones Tívoli, por el que pasaron pues las grandes figuras de la música nacional e internacional, y Torremolinos y Marbella se convirtió en el centro donde se daban grandes conciertos de rock y de artistas de la música, y la radio pues tenía como sus programas favoritos los programas musicales. Yo recuerdo que durante muchos años hice 2 programas, uno que se llamaba Español Pop, otro que se llamaba Disc 4. El Parque Tívoli de Atracciones se inaugura ya en 1972. Al principio consigue atraer un sinnúmero de artistas y acontecimientos musicales de primer orden, sobre todo de mucho prestigio al principio. Me acuerdo que había conciertos, ballets rusos y todo aquella persona que despuntaba en aquellos momentos dentro del ámbito no solamente nacional sino internacional. Es por ello que la afluencia de visitantes, sobre todo en Málaga capital, acude masivamente. Me acuerdo las actuaciones, por ejemplo, de Juan Manuel Serrat, venían al parque del orden de los 12 o 14.000 personas, y que después
por la noche cuando se terminaba había cierta dificultad de volver porque las comunicaciones entonces eran mucho más precarias. Los saneamientos eran insuficientes, los suministros de agua, de electricidad con mucha deficiencia, la carretera, bueno, digo la carretera porque recuerdo que lo que hoy es ya la avenida Antonio Machado en la actualidad, entonces era la carretera general nacional y era una franja de asfalto con muchos baches, con un tráfico que no podía soportar porque era la única que existía para comunicar Málaga con toda la zona del litoral, y todo esto pues era, en fin, en la época del verano, pues un desbordamiento, la gente se sentía incómoda y molesta también porque no podía desplazarse cómodamente, pero empezó a nacer Benamara con fuerza, como una ciudad que ya tenía cierto prestigio y que se ha ido consolidando con el tiempo. Benalmádena entonces era un pueblo, como ya digo, carecía de la mínima infraestructura y se toma en consideración, conjunto con los vecinos del pueblo, la creación de la infraestructura mínima, saneamiento, agua potable, alumbrado eléctrico, escuelas, teléfonos, etc. Y se arregla. Se blanquea, se pinta, se pone flores, se pone geranios, empieza a conocerse, a promocionarse, se le otorga el primer premio nacional de municipios, de pueblos, entonces lo otorgaba el Ministerio de Información y Turismo. Arroyo de la Miel es el cordón umbilical de Benalmádena Costa y Benalmádena Pueblo. Hermosa redundancia. Ya era alcalde Enrique Bolín, que volvería 2 décadas después, pese a la profecía de un juez gibraltareño. Tívoli es el pionero de los parques de atracciones en Andalucía. Los genios inmortales llevaban consigo también la inmortalidad de su persona. Picasso parecía que dentro de la inmortalidad de su obra también conllevaba la suya. Para mí fue exponiendo en la Galería Sen en Madrid un descalabro. Yo llevaba el arrobo de la muerte de mi padre, me había sensibilizado muchísimo el trayecto en barco hasta Málaga de 2 días. Recuerdo que hice unos dibujos en su homenaje. Y al llegar a Madrid y colocar el lazo negro en la puerta de la galería, para mí fue el único homenaje que pude hacerle físico en aquel momento. Recuerdo que después nos llamaron de Televisión Española a los malagueños pintores, buscaban malagueños pintores, que esa cosa es la noticia comentada inmediata, y recuperaron a Nicolancio Asien y a mi persona. Tuvimos una larga conversación sobre Picasso en Televisión Española y allí fue casi donde pudimos, sí, de verdad, dar el homenaje al maestro. Las relaciones de Picasso y Málaga fueron unas relaciones muy cariñosas, pero a la vez muy comprometidas. Estas relaciones tenían aspectos muy negativos por parte pues de las instituciones culturales, las instituciones políticas, en las cuales Picasso había sido censurado. No solamente por su arte, sino también por su idea, por su persona, por su carácter. Jamás a lo largo de sus 91 años de vida, Picasso ha dejado de ser un español. Y a lo largo de estos 91 años de vida tan dilatada y tan llena de obra, de trabajo, ha dejado de ser un malagueño. La ciudad suya, la ciudad de Málaga, aparece constantemente
bien a través nombrándola directamente o a través velada desde sus recuerdos con esta ciudad. Así que Picasso todavía en los años 30 y 40 pues aún recordaba la Plaza de la Merced, los boquerones, el mar, sobre todo la luz del Mediterráneo, la arena negra de las playas y sin olvidar por supuesto el legado que Picasso llevó de Málaga, que aparte, bueno, pues del amor suyo por el Mediterráneo, sin duda, pues todos los dibujos de las palomas que hizo a través de los cuadros de su padre y las corridas de toros a las cuales fue él tan aficionado, pues hasta ahora su muerte. Esta antigua fotografía nos lleva al número 15 de la Plaza de la Merced de Málaga y concretamente a la casa donde nació. Esta es la iglesia donde recibió las aguas bautismales. Y esta, su partida de nacimiento. En la Escuela de Bellas Artes, el niño Pablo Ruiz Picasso ocupó este lugar. Y las palomas de la Plaza de la Merced, motivo frecuente en su obra, quedarán incorporadas al escudo universitario de su ciudad natal. En contraste con la pintoresca indolencia de estos visitantes de otras latitudes. Paseos de la Costa del Sol, en las terrazas de los restaurantes, en las zonas comerciales, es posible olvidarse de todo. O utilizar cualquiera de los puertos de la Costa del Sol para el deporte náutico en todo tipo de embarcaciones. En el paseo marítimo de Fuengirola, ella piensa también en las playas interminables, cuyo aspecto sería irreconocible para los viejos pescadores de antaño. Este año ha sido Lanzarote en las incomparables Islas Canarias el punto donde se han dado cita las guapas de España para acudir al muy difícil y delicado concurso en el cual se determinaría la que a juicio del jurado debe representar a nuestro país en el certamen europeo. José Luis Uribarri actuó como presentador informando al público de los avatares de la pacífica contienda. El jurado finalmente consideró acreedora al título de Miss España 1973 a la bonita malagueña señorita Amparo Muñoz Quesada, representante de la Costa del Sol. En 74 Casares, como parte de España, no es ajeno a las convulsiones políticas que se vivían en aquellos momentos, sobre todo sin saber el futuro que se avecinaba. No obstante, la preocupación mayor del pueblo era el trabajo en la Costa del Sol, puesto que habían abandonado tanto la ganadería como la agricultura, que era el sostén o había sido el sostén de los habitantes del pueblo en toda su historia. El vecino de Casares se podría decir de que era completamente ajeno a la política, y eso heredado de sus antepasados.
Entonces la única preocupación de ellos, al estar la ganadería y la agricultura completamente abandonada, era el sustento diario. Para eso corrieron al boom de la Costa del Sol, donde tenían que trabajar a diario y subir a diario, y les interesaba precisamente, por esos ideales por los que luchó Blas Infante, por su pueblo, porque lo conocía perfectamente, trasladar entonces el turismo, la creación de puestos de trabajo del turismo en la Costa del Sol, trasladarlo a Casares, porque era perfectamente un escenario estupendo para visitantes, y no solamente para visitantes, incluso para que se instalasen en este pueblo tranquilo, bello. En esa especie de milagro que se llama la Costa del Sol malagueña, Estepona es otra de las poblaciones que se ha convertido en ciudad casi sin darse cuenta. Sus aguas son ricas para los aficionados a la pesca de toda índole y se da con abundancia, entre otras conocidas especies, el cazón, ese pequeño celáceo que sabiamente adobado se convierte en el bien me sabe. Pero pese a su crecimiento, Estepona sigue conservando su estilo, y que no lo pierda, porque en definitiva lo que atrae a los visitantes extranjeros es el confort bien maridado con añejos ambientes. La Estepona moderna ofrece sus comodidades, su clima amable y sus costas propicias a toda clase de deportes. Para los aficionados a la fiesta brava hay una moderna plaza de toros. Y para todo el mundo rincones bien dispuestos que invitan al sosiego. Sus playas, a ciertas horas, son un auténtico hormiguero en las que el sol, que no entiende de nacionalidades, tuesta por igual a nórdicos o indígenas. Hay, por si acaso, lógicos servicios de vigilancia que otean el horizonte, a veces cruzados por amantes del esquí náutico.